año nuevo! Bueno, Feliz 2026, recién estrenadito que lo tenemos. Dios mío, 2026. ¿Te acuerdas de esas películas que aparecían? Alien, el futuro, año 2012, no sé qué. Exactamente. Ya quedó lejísimos aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Menos mal que no se hicieron realidad con aquellas cosas porque aquellas películas eran todas horrorosas. Bueno, no lo sé, porque eso de las galaxias, los otros mundos y tal. Bueno, ahí hay mucho tomate, mucho tomate. Bueno, Yo de niño solía pensar la edad que yo tendría cuando llegara el año 2000, que era como el no va más. como en No va más, como que allí se acababa todo, el año 2000. Y luego, porque ya cambiábamos de siglo y de centuria. Y decían, madre mía, madre Y mía. 26 años ya han pasado desde entonces. 26 años. Y aquí estamos celebrándolo juntos, juntos con vosotros, como lo merecéis. Además, hoy, mira, aquí hay un numerito que tienen que llamar. Sí, 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 para poder intervenir con un audio o un vídeo con el +34 si llamáis fuera de España. Y hoy vamos a ir a Madrid, a la Sí, Comunidad de Madrid, sí. con Chus. Chus. Chus, que nos va a contar un caso interesantísimo. Chus, escucha, y si no eres Chus, también escucha, porque te va a interesar mucho. Un caso excepcional. Vamos a escucharlo. Venga. Hola, Miquel y Lola. Me llamo Chus, os llamo desde la provincia de Madrid. Quería comentaros en relación al fallecimiento de mi madre que ocurrió ya va a ser 8 años. Lo siguiente, antes del fallecimiento, mi madre comentó que estaba viendo a mi abuela, es decir, a su madre, y que en ese preciso instante que hablaba conmigo la veía al lado y que la veía igual que me veía a mí, pero que llevaba algunos días viéndola. El desenlace fallecimiento de mi madre pues ocurrió a la semana aproximadamente que se la ingresó y había habido otros ingresos también en ocasiones porque padecía ya enfermedad crónica irreversible, pero nunca lo dijo antes. Una vez que falleció, me quedé en unos meses con la sensación de pensar qué sucedería, si había un más allá, si mi madre quedaría en algún plano, en algún lugar. Bueno, estaba con esa inquietud y una noche, bueno, puse la televisión, marqué el programa habitual en el mando a distancia, pero por alguna razón me equivoqué y marqué otro número que no sabría precisar cuál fue. En esto que aparece en la pantalla un programa con un vidente, un medium, me creó curiosidad, vi que había llamadas, la gente preguntaba y bueno, pues decidí llamar, entré en antena, me atendió este vidente y cuál sería mi sorpresa que me dijo que mi madre se encontraba, bueno, pues atendiendo en ese momento presente y que le decía que me dijese que me pusiera la cadenita. Me quedé asombrada porque la cadenita era la palabra que mi madre utilizaba para una cadenita fina de oro con un crucifijo de oro que ya tenía en mucha estima y que había decidido que quería que fuese para mí. En fin, dijo que esta cadenita se encontraba en el aseo, en un cajón, dio unas señales concretas que le decía a mi madre y una vez terminada el programa me acerqué allí y efectivamente estaba esa cadenita en un guante, fíjate, de látex de hospital que probablemente junto con otras cosas habíamos metido allí rápidamente cuando van a hacer una prueba radiológica y se pide que se quiten objetos y en fin, pues allí lo debimos o lo debí yo de guardar. El caso es que fue un asombro para mí. Además, este vidente o medium me dio las gracias, señalando que mi madre le estaba insistiendo en que estaba muy agradecida por todo lo que yo había hecho en vida con ella y bueno, pues fue muy emotivo y para mí increíble a partir de entonces, pues ya ha sido cuestionarme, preguntarme, pues por la trascendencia, todo ha sido un cambio radical y por supuesto para mí existe ya el más allá que en ese momento puntual que mi madre dijo que tenía la cadenita para mí, fue creo un antes y un después ya es indudable para mí todo esto de que existe algo más. Y también os quería comentar que ya pasado más tiempo, en una época de Navidad,
tuve la curiosidad de entrar en Google y ver, bueno, me acordé también, pues mi madre, familiares pasados que acudían a la Misa del Gallo y tuve esa curiosidad de ver una Misa del Gallo a través de Google, una información. Y cuál sería mi asombro que además de aparecerme lo de la Misa del Google, la Misa del Gallo en Google, aparece también un enlace simultáneamente que yo no había buscado, pero que era simultáneo, de vida más allá de la muerte en el final en los hospitales, cuando fallece alguien en los hospitales. Me quedé asombradísima porque yo no estaba buscando esa información y luego entré y vi que era pues, la doctora Luján, era un enlace donde explicaba cómo era el final y el fallecimiento, la trascendencia en la muerte en los hospitales. Yo lo sentí muy cerca de cómo podría haber sido ese fallecimiento de mi madre. Y ahí queda en cuestión si fue pues un aviso de que mi madre quería que yo supiera cómo había sido ese fin y la existencia de algo más después y cómo se finalizaba la vida en el hospital. Bueno, os admiro muchísimo, os agradezco mucho que estéis ahí atendiéndonos y nos deis esa gran confianza de poder contar nuestros casos que si no, pues quedarían metidos en nosotros mismos por no tener en quién confiarlos. Muchísimas gracias. ¡Guau! Ya, Qué caso de Chus, ¿eh? Qué caso de Chus. Bueno, aquí no hay pregunta, no ha hecho ninguna pregunta. no. Y eso lo podéis hacer también, ¿eh? Por supuesto, contar su caso. Me parece fascinante y alucinante cómo los espíritus, Sí, en este caso su madre, Sí. la ha ido guiando. sí, la he ido guiando. Claro, las preguntas que yo siempre me hago y te hago a ti, si yo ahora, porque las almas van y vienen, Sí, o sea, esto es un dinamismo, esto es un no parar, ahora estamos aquí, luego estamos allí, bailen. es una oscilación, ¿no? Mi alma oscila entre coger la materia, salir de la materia, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, pero cuando estoy allí y quiero comunicarme con los de aquí, ¿cómo lo hago? Ay, ahí está ¿Cómo la lo hago? Ahí cuestión. está la cuestión. Mira, es muy interesante la pregunta, porque primero, y lo vemos, por ejemplo, en películas como Ghost, a veces también el sexto sentido nos da pinceladas de eso, cómo tienen que aprender los espíritus a comunicarse. Si tú eras tímido, sigues siendo tímido en la otra vida. Si tú eras un idiota, pues, hombre, mejora un poquito, mejora un poquito, A lo mejor te das cuenta de que estás haciendo malamente. malamente, pero si eras un tío expansivo, pues a lo mejor sigues siéndolo en el otro lado. Muchas veces me dicen, ¿y por qué mi madre habla más que mi padre? ¿Y por qué mi abuela se presenta? No, mi madre casi no se presenta. Y le pregunto yo y les digo, ¿tu abuela tenía una personalidad arrolladora? Me dicen, sí. ¿Tu madre era más tímida? Dicen, sí. Eso también se manifiesta porque cuando uno muere con su carácter, con su personalidad, con su forma de ser, Claro. ¿no? No de repente se vuelve un sapiente, ¿no? Pero ellos tienen que aprender a cómo se comunican. Como has dicho tú antes, la materia, ¿no? Sí. Ahora están en una dimensión mucho más ligera, donde todo ocurre como más rápido, mucho menos densa, y tienen que aprender cómo a venir a la densidad, ¿no? Imagínate lo que es un pez que tiene que aprender a caminar. No es lo mismo, pero bueno, ¿no? Sí. O de repente alguien que nada en un mar y de repente tiene que aprender a nadar en un mar donde hay mucha más sal y donde hay mayor densidad, Sí. ¿no? Donde es Sí. más difícil hundirse, ¿no? Entonces, eso pongo como ejemplos tontos para que comprendamos la diferencia, ¿no? Entonces, también primero su carácter, su personalidad, como eran en vida, eso se traslada al otro mundo. Ellos también tienen que aprender a comunicarse. Ellos además van a aprender a comunicarse con cosas que eran muy de ellos, ¿no? Por ejemplo, si le gustaba mucho la música, pues es probable que te muestre música, que se encienda la radio, Sí. que te encienda el tocadiscos, que te salga en el móvil una canción, ¿no? A través de la música. Si eran muy cultos y leían mucho, pues te llegará un libro, caerá un libro, cuando esté leyendo un libro se abrirá una página, ¿no?
Es decir, eso que les gustaba, o si le gustaban mucho los pájaros, te enviará pájaros. Sí, Si le gustaban mucho los barcos, soñarás con barcos, soñarás con mar. Se te presentarán muchas veces anuncios y cosas que tengan que ver con barcos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que en vida les gustaba, que eso lo van a utilizar para comunicarse también, ¿no? No solo, no exclusivamente, pero sí de forma mayoritaria. Y hay algo que me llama mucho la atención, Lola, y me parece maravilloso, cómo ella coge el control remoto para poner un canal, y esto lo hacen mucho los espíritus. Madre, cambia el canal, como diciendo, niña, que en este otro canal hay una persona que te puede ayudar y que me puede ayudar a mí. Seguramente ella ya sabía que estaba esa persona, es evidente, en ese canal, y ya sabía cómo comunicarse sí. con el vidente, ¿no? Sí, Y luego- porque los del otro lado yo me he dado cuenta, estas son elucubraciones que yo me hago, yo me he dado cuenta que son capaces de crear sincronías Hombre, de abrir cajas. y de abrir De cajas. abrir cajas, De abrir abrir muchas cosas. Abrir Y, muchas... y de crear sincronías. Es como que el dominio del tiempo, que aquí no lo tenemos porque esto es un tiempo lineal, yo no tengo gran dominio sobre el tiempo, pero los del otro lado sí tienen dominio sobre el tiempo y saben, pueden unir presente, pasado y futuro de manera que crean sincronías. Entonces, un día, una noche, que hay un vidente, que hay un mando a distancia, que se crea una sincronía para que esa hija pueda recibir un mensaje de ese vidente. Que la madre ya sabía que ese vidente estaba. Claro, claro. ¿O cuántas veces dices? Voy a unir todo esto. Claro. ¿O cuántas veces dices, bueno, yo tengo un plan de ir a casa de Lola en tren? No, pero voy a coger un autobús porque, no sé, siento que es mejor, o de repente se me escapa el tren, o pasa algo, ¿no? O simplemente siento que es mejor el autobús o el horario me viene mejor. En el autobús coincides con alguien que fue contigo al instituto, que tú llevabas muchos años queriendo localizar, que no pudiste localizar, y mueven fichas así Sí, para hacer sincronías, ¿no? ahí está. Como cuando le aparece en el Google a Chus ese enlace a la misa del gallo. Eso hacen los espíritus. Mira, y hacen una cosa también que a mí me encanta, ¿cómo se dice eso? Te asombra. Me asombra y me vuelve loco, ¿no? Sí. Cuando ocurre, que yo le llamo hacer surf. ¿No? Yo, por ejemplo, voy a conectar con una persona. Me pasa mucho cuando estoy en público, con mucha gente, con muchas energías, muchos espíritus, y voy a dar un mensaje. Voy a dar mensajes, voy a hacer una demostración en público. Ajá. De repente... Ir a verlo, ¿eh? Hay que ir a verlo. Gracias. De repente los espíritus hacen surf. Yo le llamo hacer surf. ¿Qué es hacer surf? Yo voy a decir a este señor, le voy a decir, mira, está al lado tuyo tu madre. Y de repente digo, mira, está al lado tuyo, yo qué sé, Hortensia. De repente el espíritu, cuando yo estoy a punto de decir esa palabra, pone otra palabra, terminando la frase o cambiando la frase o moldeando la frase o cambiando el significado de la palabra y de la frase. Digo, yo no quería decir Hortensia, con una vez que hablé yo en búlgaro, Lola, yo no tengo ni idea de búlgaro. En mi vida he oído a nadie hablar búlgaro, ni sé cómo suena el búlgaro, ni nada. Era una de mis primeras veces en San Sebastián, en el Palacio de Miramar, que ya llevo como, no sé, 17 años así. 287 personas, no se me olvidará en la vida, y era el primer mensaje que iba a dar. Entonces yo dije algo que yo no comprendí. ¿No? Le digo, ¿te puedo dar un mensaje? Y me dice, sí. Entonces dije algo que yo no comprendí. Y la persona me contestó. Le digo, ¿qué? La persona me contestó y con asombro volví a decir, ¿qué? Porque no comprendí. Dice, yo soy búlgara, ¿tú hablas búlgaro? Y digo, ¿yo? No, perdona que se me ha... Yo le dije, perdona que se me ha lenguado la traba, ¿no? En vez de trabado la lengua, en un juego de palabras. Y me dice, ¿no hablas búlgaro? Todo eso delante de la gente por el micrófono. Digo, no. Me dice, tú me has dicho, Dios te bendiga en búlgaro. No sé cómo suena, o sea, es que no sé cómo se dice Dios te bendiga en búlgaro. Y es algo que siempre su madre usaba para saludarle a ella. Dios te bendiga, ¿cómo estás?
Dios te bendiga, como te del día, Dios te bendiga, buenos días. Siempre, ¿no? Cuando la veía, su primera frase era esa, ¿no? Y eso yo le llamo hacer sur, Ya. porque el espíritu pone de repente algo como en tu lengua, cuando tú vas a decir algo y sale otra cosa. Muchas veces ni tú sabías ni poder controlar, que si lo piensas, no lo dirías así. Ya. Simplemente que te viene a la cabeza y lo dices porque el espíritu está en ese momento, tú eres un instrumento que él está usando para poder comunicarse. Bueno, un medium es eso, es un intermediario entre ese mundo y el otro. Y también te voy a decir una cosa, la cadenita, habrá gente que diga, ¿y qué tiene que ver ahí una cadenita ahora? No sé Qué tontería. qué tontería. No, no, porque es importante para la persona, para el chus, en este caso, y su madre. Efectivamente, aparte de que creemos que lo que vemos es materia y no sabemos ni siquiera de lo que está hecha la materia. La materia está hecha de vibraciones energéticas. Entonces, lo que para mí es una cadenita, que yo la veo así, eso tiene una energía. Si yo pudiera ver la energía que se mueven, vería el aura de las personas, vería la energía de una planta, vería la realidad de una manera totalmente distinta. Sí. Entonces, eso no es una simple cadenita, sino una energía que si yo pudiera averiguarla de qué está hecha la realidad, sabría por qué esa madre quería que esa hija tuviese esa cadenita puesta. Así que las cosas son... Sí. Dice Michael Kauku que una cosa es la esencia y otra cosa es la apariencia. Y si la apariencia y la esencia fueran lo mismo, no existiría la ciencia. Claro, qué bueno. Así qué bueno, qué bueno. detrás de esa apariencia de cadenita hay una esencia. Sí. ¿Por qué no vamos a la esencia de la cadenita? Yo lo que muchas veces veo en consultas, que cuando el espíritu dice eso es porque para ellos ese objeto tenía un gran valor sentimental. Y cuando la persona se pone ese objeto, ayuda al espíritu a poder comunicarse más y aumenta como el vínculo entre ellos, ¿no? Sí, sí. Es muy la unión fuerte, y la conexión. Dice, yo necesito estar conectada con mi madre que está en el otro lado. Pero ojo, que tu madre también necesita estar conectada contigo, por esos lazos de amor. ¿O qué te crees? ¿Que se han resuelto? Claro. No. También hay una necesidad, creo yo, todo esto Total. del otro lado de poder comunicarse con nosotros. Hablando de lazos de amor, os recomiendo el libro Lazos de Amor de la doctora Elsa Lucía Arango, que habla un poco de preparación a la muerte y estas comunicaciones. Y Brian Weiss también tiene lazos de amor de cómo las personas, ¿vale?, van de vida en vida uniéndose, trabajando juntas o trabajando algunas situaciones que le han quedado en otras vidas por los lazos del amor. Claro. Fíjate en los objetos, ¿no? En cómo la personalidad del espíritu se manifiesta también a través de estos mensajes que son a su vez evidencias de... Ella dice, eso era muy significativo para mí, porque su madre decía siempre la cadenita. O sea, al decir la cadenita y al decir dónde está y al ir allá y encontrarlo, sabemos que es su madre la que se lo ha dicho, porque además usa las maneras y las palabras de la madre. Pero también ahí se refleja un poco la personalidad de ella, ¿no? Porque para ella, para la madre, era importante la cadenita. Fíjate, el otro día en una consulta, un señor hablaba a su hijo, un señor fallecido, le hablaba a su hijo de las llaves de casa. Y podemos pensar, qué cosa más absurda, qué cosa más tonta, las llaves de casa. No. La persona fallecida era muy maniático en el orden y tenía un lugar específico en la casa para dejar las llaves. Y si no se dejaban las llaves ahí, se ponía como fuera de sus casillas, ¿no? Y para este hombre era muy, muy, muy importante, pues eso, el poder tener siempre las llaves en su sitio. Y cuando el hijo no las dejaba en ese sitio, le desaparecían las llaves. Y al rato aparecían en otro lugar, ¿no? En vez de dejarlos aquí, se los dejaba aquí, en el mismo mueble, desaparecían y al rato aparecían en el salón o dentro de un cajón.
¿no? Y yo a veces les digo a los espíritus, porque me pasa mucho eso de las llaves, por ejemplo, y de algún otro objeto, y les digo, oye, traeros lo que os habéis llevado de esa dimensión a esta, porque me hace falta. Y a veces es como que se lo llevan en su dimensión al otro lado del espejo, como para jugar y hacer bromas, pero también para decir, oye, que estoy aquí. Yo creía que solamente me pasaba a mí. No, A mí me desaparecen cosas que luego aparecen por en donde otro más las he, sitio. bueno, o incluso por donde más las he buscado. O sea, dije, Sí, vamos a sí. ver, si yo he buscado aquí, ¿cómo es que me vuelven a aparecer aquí, no? O sea, que yo creía que solamente me pasaba a mí, No. pero no, ¿eh? Desaparecen cosas que vuelven a aparecer en otro lugar o en el mismo Y sitio. ponerlo a prueba, decirle a los espíritus, oye, lo que te Lo has voy a llevado a la hacer. otra dimensión, tráela para aquí porque me hace Lo voy a falta. Claro, Lo voy a sí, hacer. sí. Qué interesante, por favor. Bueno, ¿qué opináis de Chus, del caso de Chus, de lo que estamos diciendo? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿Qué le diríais a Chus? Ponedlo ahí debajo de los comentarios del vídeo. Seguimos con este nuevo año, con muchas sorpresas, con muchas nuevas cosas. Dentro de poco va a haber un gran anuncio y próximamente lo podremos decir. O sea que no te pierdas, déjame contarte. No, y yo voy a terminar para este nuevo año, no sé decirlo en búlgaro, Yo tampoco. pero que Dios os bendiga a todos. Eso es, que Dios os bendiga. ¡Mua! Gracias.